Buenos días para todos y para todas, buenas tardes para quienes están en un uso horario distinto. Bienvenidos nuevamente a la audiencia del Canal Afro que nos sigue en este tipo de experiencias discursivas donde pretendemos narrar desde los pueblos, desde las comunidades, nuestras propias voces. Es una alegría volvernos a encontrar, saber que seguimos por aquí dando la pelea, dando la batalla por una mejor conciencia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras infancias, de los procesos de adultez también con los que nos encontramos. Y además de eso es un orgullo tener en esta ocasión, en esta oportunidad, a Marcia Santa Cruz, presidenta de Amigos UNESCO. Es un honor que ella nos acompañe, que saque un espacio de su apretada agenda y acompañe la audiencia de Canal Afro. Bienvenida, Marcia, y de verdad que es un lujo tener una mujer referente de la diáspora africana, de las redes en las que ella trajina permanentemente, lo que lidera. Y gracias, inmensamente agradecida porque nos hayas donado un espacio en tu agenda para estar con esta audiencia que tanto quiere escuchar en qué andas. Entonces, gracias. Si deseas saludar entonces a nuestro público, es el momento de hacerlo. Adelante, Marcia. Claro que sí, María Isabel, muchas gracias a ti por esta maravillosa invitación y por supuesto al equipo de Canal Afro, a quien admiro su trabajo permanentemente. Y claro, es una necesidad para nosotros, ¿cierto? Y una oportunidad enorme poder sumergirnos en estas reflexiones, en estos debates sobre las infancias de las niñas y los niños afrodescendientes y todas estas entramados que todavía desde la escuela, de las instituciones educativas, se presentan para poder combatir el racismo. Así que vamos a conversar un poco de esto y cómo desde la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, podemos generar reflexiones interseccionales que enriquezcan el debate del racismo y sobre todo cuando tiene que ver con niños y niñas. Así es. Vamos entonces a trabajar en un tema que ha sido poderoso en términos del desarrollo del niño, de la infancia, de las niñeces, y es el campo del dibujo infantil. Marcia de alguna manera es una madrina de mi tesis. Ella conoció los primeros elementos con los cuales planteé el proyecto doctoral y para mí es un honor presentarle hoy los hallazgos y compartirlos con el público de la casa de Canal Afro, y mirar sobre todo cuáles son los retos que ellos nos plantean para una agenda antirracista y contrarracista. Entonces creo que vamos a hacer una presentación rápida del punto de partida, del punto de llegada, y luego escucharemos los aportes, las observaciones y los comentarios que Marcia y demás público a bien tengan sobre este trabajo. Vamos entonces a empezar con unas diapositivas que nos meten de forma directa a este tema. Y la pregunta es una pregunta afirmativa, ¿sí? ¿Cómo estudiar la raza en el contexto educativo? Y lo que le voy a presentar es un estudio del caso que para mí sugiere las resistencias de las niñeces negras en el campo del dibujo infantil. ¿Sí? Recordar, así como lo dice la plantilla de Canal Afro, mi nombre es Isabel Mena García, estudio temas de raza e infancia. Adelante. La siguiente diapositiva es la manera en la que me gusta ingresar a estas conversaciones, en la que me gusta plantearme los retos de la historia, de la memoria y de lo que ello conlleva cuando damos espacio a que estas narrativas nos hablen. Y me gusta entonces empezar por un proverbio del pueblo africano Edo, pueblo que hoy está ubicado en el país nigeriano, pueblo muy interesante. Seguramente conocemos a Chimamanda o hemos escuchado a nuestra Chimamanda Adichie. Ella es Ibo, entonces por ese lado podemos conectar este bellísimo proverbio.
El proverbio nos dice que hasta que las leonas tengan a sus propias historiadoras, las historias de la cacería seguirán glorificando la historia del cazador. Y mínimamente tiene este proverbio 3 elementos que me gustaría traer aquí a la conversación de forma a la mano y tenerlo presente. El primero es el campo de la memoria, que sucede en los tiempos donde las leonas obtengan la pluma y escriban la historia de la cacería. El segundo es la figura del cazador, porque la cacería no existe sin cazadores, sin cazados y sin otra gente, otros ecosistemas que están planteando siempre las mismas preguntas de por qué el ordenamiento funciona así. Y una tercera es que la historia, tanto la de Occidente como la historia de la diáspora africana en general, no podrá seguirse escribiendo sin las mujeres. Entonces, la siguiente diapositiva lo que nos cuenta es eso, la historia de Occidente vista desde dos aristas, la historia del vencedor y la historia del vencido. Y creo que los pueblos africanos desestabilizan esos extremos y dicen que aquí hay una escala de matices muy interesantes, como lo coloca esta siguiente diapositiva, donde está la leona cuidando a su cría, donde está cuidando a sus parentelas, donde está limpiando a esos leoncitos que vienen y que ya están allí con ella y que hacen que la epopeya de la cacería adquiera un valor distinto. En esta apología que nos hace el nocivo, hay un elemento también muy cruzado para nuestra conversación de hoy, y es la manera en la que las mujeres dispusieron los espacios de cuidado, de protección y de tutelaje para los niños y las niñas, así como nos lo está mostrando esa diapositiva en un acto absolutamente deliberado de una leona detrás, ella está detrás porque está cuidando a sus leoncitos. Exactamente eso hacemos las mujeres con nuestros hijos e hijas, y ahí es donde aparecen espacios como las guarderías, los las escuelas anexas a las universidades, que nos permiten plantearnos que efectivamente hemos incursionado de una manera decidida en hogares y en espacios acondicionados para que esta infancia esté bien, sobre todo para mujeres del mundo moderno que nos lanzamos a la vida pública, al mundo del trabajo, y que había que asegurar que estos niños, que nuestros hijos estaban en buenas manos. Así que el poder de esa narración es muy importante, es muy impactante, y creo que nos lega unos mensajes muy perceptivos, muy significativos para toda esta conversación que vamos a tener. Adelante. La siguiente nos sigue hablando de un tema por donde empieza, digamos, todo este periplo de la investigación de María Isabel. Entonces yo empiezo a trabajar en representaciones en iconografía escolar, que es el campo que me sedujo inicialmente. Es como las editoriales, el mundo editorial pinta y dibuja a los seres humanos de la diáspora. Y allí me encontré en esa tesis de maestría que los textos escolares mantienen unos prototipos para hablar de la historia de los afrodescendientes. La historia de África parece no estar y no ser conectada con la historia nuestra en América. Y ahí hay un problema muy grande porque nos deja unos seres humanos en perfecto exilio. Pero además de eso, cuando aparecemos en los textos escolares de ciencias sociales que yo estudié, siempre estamos encadenados con grilletes, desnudos, etcétera, etcétera. Y esta imagen prototípica de la gente negra, sobre todo en el siglo XIX, en esos textos escolares, crea una audiencia muy estereotipada, crea unos imaginarios muy reducidos de las tramas en las cuales se involucra nuestra población. ¿Por qué? Porque entonces acostumbra al ojo infantil a ver a las personas negras apenas en esas condiciones. Los reduce, los vuelve monolíticos, etcétera,
y sobre todo que evita, de alguna manera impide, que hayan situaciones de regulación visual donde el ojo mezcla unas actividades, unos cuerpos que se expresan a través de la raza y que mantienen una especie de sitios, de ubicaciones que no comparten como la vida cotidiana del mundo colonial. Entonces se quedan congelados, digamos, en un solo aspecto estas imágenes y entonces las cadenas, la desnudez, el trabajo pesado son como los ornamentos de estos cuerpos. Entonces, había un problema enormemente grande que la agenda del antirracismo tiene que enfrentar y tiene que asumir, que es el diseño y el rediseño de material didáctico puesto al alcance de los niños y las niñas. Ahí hay un reto impresionante. Sigamos entonces. Cuando termino la tesis de maestría, ya tenía, digamos, un material reunido que me hablaba y que me decía, así hemos representado a la gente negra en los textos escolares de tercero a quinto de primaria. Pero al final sucedieron muchísimas cosas, entre ellos esta anécdota que voy a leer, que voy a compartir con ustedes, y que me mostró que el camino todavía me tenía mucho, mucho más que contar. Y estaba en una reunión de comunidades negras, una reunión muy importante, muy trascendente para nuestra agenda. Pero ya llegan momentos de las reuniones nuestras que discutimos y discutimos y volvemos y discutimos. Entonces yo salí a tomar aire y al frente de la reunión había un preescolar. Yo le dije a la profe que estaba comandando ese grupo, le dije, profe, déjame entrar, yo no voy a molestar, yo me siento aquí. Como cosa del destino y de las ancestras, ese día la profesora iba a enseñar a sus chiquis el tema del cuerpo humano, cabeza, cuerpo, extremidades, etc. Profesora entregó una ficha con el cuerpo humano y les dijo a los niños, pinten con el color piel. Les ofreció, digamos, este color y todos los niños empezaron a pintar con eso. En ese curso habían dos niños negros, una niña, un niño. Esta niña Amor, que es negra, igual a mí, con el pelo igual a mí, se queda esperando un color chocolate, porque pues así es su piel es chocolate, su piel no es color piel. Y resulta que le dice, profe, dame un color chocolate, la niña se lo pide, dame un color chocolate. Y la profe le dice, no, no te preocupes, pinta con el color piel porque todos los niños son iguales. Y cuando en un momento de descuido de la profesora, la niña pinta con su color chocolate, ella se para, lo toma en un acto absolutamente deliberado y autónomo de esa niña. Cuando ella pinta la ficha con el color chocolate y la profe se da cuenta de lo que pasó, ella le pone a repetir la ficha a la niña porque ese tono de piel no existe. Yo cuando vi eso en vivo y en directo, primero me estremecí emocionalmente, agradecí haber estado ahí en ese momento, me quedé un tiempo conversando con la profesora, somos grandes amigas, compartimos mucho del debate, pero el asombro de la profesora cuando yo le hice caer en cuenta con todo lo que había pasado fue una cosa impresionante, o sea, fue innato que la profesora sintiera que yo le desestabilicé el mundo porque le hice notar lo que acababa de pasar con esa niña. Entonces yo dije, ¿qué cuento de ponerme a trabajar en el pasado en mi tesis doctoral? Es decir, el pasado tiene que volverse cuerpo a partir de esa narrativa. Y entonces estamos ante el origen de esa tesis doctoral. Esta tesis la conversé con Marcia, ella es, como dije, una especie de madrina. Ella me advirtió de ciertos tópicos desde la psicología del niño y ella no lo sabe, pero yo lo estuve muy presente a lo largo de mi investigación. Sigamos. Entonces ya ubicado el origen de esto que yo le llamo una tragedia racial, ¿sí? Porque es una niña de muy corta edad, porque es una maestra que no tenemos entrenada en temas de la psicología de los niños racializados, que produce una narrativa de este tamaño, de esta magnitud y de esta dislocación para nuestros estudios.
Entonces tenemos un gigantesco problema. Por un lado, unos tópicos raciales que nos van a jugar malas pasadas en la socialización inicial y secundaria de los niños. Dos, unas maestras, una formación de las maestras que ven con naturalidad pintar el cuerpo con el color piel, con el rosado o con el blanco. Tres, una oficialidad ausente, es decir, desde el Ministerio de Educación, desde las entidades reguladoras, tampoco este tema está allí como un filón de garantía de derechos humanos y por tanto se vuelve estrepitoso los sufrimientos de los niños en las aulas de clase. Y cuatro, creo que también esto lo tenemos que decir, Marcia, en nuestra audiencia de Canal Afro, el movimiento social ha descuidado a los niños y las niñas en sus garantías de derechos. Entonces le hemos entregado nuestro patrimonio más grande, que son nuestros renacientes, se los hemos entregado a las escuelas blancas. Y mira, esto es solo la punta del iceberg de todo lo que sucede al interior de las escuelas y colegios que tanto hemos conversado con Marcia y con todo el equipo de Amigos UNESCO. Y entonces aparece este dispositivo llamado color piel, que definitivamente tenemos que entrar a indagar por sus efectos. Vamos a seguir entonces conversando de cómo exploré el asunto. Entonces me propuse como objetivo general explorar algunas pistas que estos niños nos entregan. Yo me fijé en los que tienen 6 y 8 años, es decir, niños que están entre primero y segundo de la educación básica y de cómo ellos nos retan y nos pintan sus cuerpos y quizás nos digan unas cosas bastante enigmáticas. A un objetivo general, pues también los específicos tenían que ser muy casi que básicos para una investigación de este nivel, pero que me permitirían a mí tomar algunas decisiones luego metodológicas. Y el primer reto que enfrenté es dónde están los niños negros en la literatura de la infancia, dónde están los niños negros en los cursos de psicología infantil, dónde están los niños negros en la historiografía de la diáspora. Así que ese primer reto fue impresionante porque efectivamente no existen. Al punto que hoy no sabemos, por ejemplo, en Colombia, claro, en otros sitios hay unos mayores desarrollos, pero no sabemos qué pasaba con la vida de los niños esclavizados en los barcos, cómo vivían meses enteros en esas condiciones tan deplorables en que los traían en los barcos, porque en todo caso la población esclavizada no toda era adulta, ¿verdad? Entonces eso me enfrentaba a un primer reto de ubique usted de quién va a hablar, y de quién va a hablar era entre sacar estos rostros infantiles de la historia de África y de la esclavitud para ponerla a precio del mundo republicano. Si ellos no existen en el pasado, era mi premisa de trabajo en ese primer objetivo, pues menos van a existir en el presente. La segunda era, bueno, ¿con qué cuerpo teórico puedo trabajar esto? Sabiendo que, pues, mis inclinaciones han sido absolutamente públicas, yo me muevo en teoría racial, aquella teoría, sobre todo por el lado de Carlos Moore, que nos dice que los colores de la piel importan, e importan tanto que nos domestican la mirada y nos domestican todo el aparato visual. Y luego de ello, pues un capítulo metodológico donde las fuentes eran los dibujos infantiles y a través de ello este campo tan ambicioso de la representación adquiere otro nivel, porque una cosa era revisar lo que hacen otros, lo que hacen los adultos sobre los cuerpos de los niños y otra cosa es prestarles ya la atención debida cuando ellos mismos narran su cuerpo y lo pintan y lo colocan grande y lo colocan pequeño y al lado ponen a su mamá, a su tía, a su mascota, etcétera, y cómo ese campo del lenguaje se nos muestra con unas pretensiones muy, pero muy ambiciosas. Claro, entonces ya la justificación estaba dada. Los niños negros no existen en la política infantil en Colombia, a pesar de que hemos avanzado, también hay que decirlo, como sociedad en esto de la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes.
pero en todo caso el campo está muy vaciado de la información que nos diga exactamente de qué padecen quienes trabajan en este campo, con qué líneas teóricas se mueven, cuál es la comunidad académica de respaldo. Entonces, definitivamente ahí había unas percepciones expandidas muy grandes sobre cómo podían ser representados los cuerpos y sobre todo los tonos de piel que esos cuerpos iban a adquirir en el tramo de la investigación. Sigamos. Claro, entonces la psicología, que ha sido, digamos, la madre del dibujo infantil, la psicología tiene un problema, y es que la psicología, por lo menos en Colombia, la psicología del niño, estos menores terminan pareciendo más a los niños de Piaget y de Vygotsky, estos dos grandes autores de la psicología del niño, de la cabeza de esta rama de la psicología, que valora los procesos cognitivos, que valora los procesos madurativos de los seres humanos, pero que obviamente pensó en los niños de la posguerra europea. Vygotsky, Piaget, Brunner y todos esta rama de influyentes pensadores no tenían por qué pensar en los niños de la esclavitud, no tenían por qué pensar en otro tipo de niños. Y es donde creo que la articulación de esta psicología con las carreras de pedagogía en Colombia nos queda ahogada y nos estrangula, porque entonces el maestro que formamos, el psicólogo que formamos, el psiquiatra que se forma en Colombia es un psiquiatra que no tiene la más mínima idea de qué significa un sufrimiento racial, cómo trabajar con las mejores terapias para este tipo de víctimas, de qué tipo de estrés sufren. Y entonces es un campo muy silencioso, es un campo excesivamente blanco, ¿sí? Porque hereda esas premisas de la posguerra europea y las coloca aquí como si fuéramos el mismo contexto. Y entonces, estos trabajos, este marco teórico que afortunadamente viví, los estudios de la infancia, los influjos sobre prejuicios y estereotipos, los trabajos sobre el cuerpo, este cuerpo teórico también de las feministas radicales, que son entre otras también quienes empiezan a decir, bueno, y las mujeres no nacemos adultas, las mujeres nacemos niñas, nacemos adolescentes, nacemos bebecitas y por lo tanto hay que cuidar, ¿cierto?, del patriarcado, todo el ciclo vital. Entonces, en este contacto entre disciplinas, entre distintas líneas teóricas, vertientes, pues el armazón también del cuerpo donde iba a descansar la lectura de las imágenes fue difícil armarlo. No digo que me lo gocé como nunca, pero fue muy duro porque tenía que agarrar de muchas vertientes para poder encontrar luego la traducción, ¿cierto?, a una metodología y a una interpretación estos dibujos. Sigamos. Lo otro es que, claro, ¿con qué metodología se ha trabajado el dibujo infantil? Y miren aquí lo curioso. Si bien la investigación cualitativa ha sido la reina de los estudios del dibujo, aquí faltaba algo. ¿Qué faltaba? La correlación entre raza y dibujo infantil. Raza, dibujo infantil y ciclo vital. Entonces esa correlación también nos permite ubicar situaciones típicamente controladas en esos pocos experimentos que ha hecho la psicología social sobre prejuicios y estereotipos. Es decir, cuando ellos se preguntan en qué momento nos volvemos prejuiciosos, cuándo nos volvemos, de qué manera lo resolvemos o no lo resolvemos, es ahí donde una metodología cualitativa con enfoque correlacional nos ayuda en este proceso analítico. Y lo otro, claro, quienes han utilizado el dibujo han sido mayoritariamente psicólogos y psiquiatras. Y esto es particularmente triste porque los maestros entrenados, las universidades entrenadas con estas fuentes, nos apoyarían muchísimo en trabajos que tienen que ver de manera decidida con la escuela, que es por donde pasan nuestros niños.
Entonces, fíjense ustedes que allí la ausencia grita y nos interpela de una manera muy radical porque nos dice están desperdiciando una cantidad de información que los propios niños producen, ¿sí? Y que allí no hay las grandes mediaciones de los adultos, los niños dibujan lo que quieren y con eso lo que hacen es retarlo. Sigamos. La otra es, entonces, la participación mía en la agenda antirracista con todos sus pisos térmicos, desde las discusiones más simples hasta las discusiones más tenaces con el Ministerio de Educación y con otras entidades de un gobierno y de una nación como esta, pues permitió también abrir este campo. Por eso termino discutiendo con Marcia, con otras psicólogas que están de alguna manera pendientes de qué significa todo esto para nuestros procesos de construcción de identidad, y eso necesitaba, digamos, unas fases de trabajo en la ejecución metodológica, que era diseñar los instrumentos, conversarlos, trabajar en los talleres, conversarlos, grupos focales y conversarlos y devolver esto, que es una de las necesidades y de las oportunidades que una investigación como esta reviste. Y bueno, entonces ya con todo este nido de la tesis y de sus distintas tensiones en los grupos con los cuales he divulgado la investigación, ya estábamos listos para observar cuál es la donación que nos hacen los pequeños, los menores de edad. Entonces, sigamos adelante, ya estábamos listas, con toda la seriedad, con toda la altura histórica, para admirar y preservar este material como una fuente de malestar y de bienestar de los niños negros en Colombia. Este primer taller, este primer grupo de dibujos, lo hicieron las niñas en Quito. Fue muy interesante en una discusión en España, cuando presenté estas imágenes sin contar lo que acabo de contar, porque pues todos los asistentes terminan diciendo quienes pintaron fueron niñas blancas, ¿sí? Pintaron y se colorearon de rosado, de colorcito salmón, de color piel y de blanco hoja de bloc, como se puede observar allí. Y ellos dijeron, pues son niñas blancas las que pintaron aquí. Y oh sorpresa cuando en la conversación les cuento, no, todas ellas son niñas negras, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer asunto que nos desestabiliza porque nos pone a pensar cómo las niñas reciben el comunicado del color piel, el comunicado del blanco hoja de bloc y lo devuelven en su dibujo. La sociedad les está dando esto y ellas toman esta información y la expanden y la colocan ahí y la representan. Pero aquí también hay un elemento que quisiera considerar con todos ustedes, y es que las niñas invierten mucho tiempo en temas como el pelo, en temas como las chaquiras, en temas como las diademas, en esto que a ellas las hace plantearse como unas chicas bonitas, ¿sí? Entonces son tan bonitas que tienen coronas porque son reinas, ¿sí? Son tan bonitas que invierten una energía vital en colocar el pelo de la manera en la que su mamá se comunica, también a través de la fibra capilar. Entonces, aquí hay también unos elementos muy interesantes que para nada son planos y que siguiendo la lógica no solo de estas interrelaciones entre lo estético, entre las posibilidades de verse bellas a través de su estructura capilar, pues aquí hay unas narrativas, pero muy interesantes. Entonces este primer grupo para nada fue sorpresivo para mí, porque yo ya sabía de la existencia del color piel y mi hipótesis inicial es las niñas van a dibujarse con color piel. Contrario a otras personas que pensaban, no, las niñas de Quito se pintan con color chocolate, yo dije, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque las adiestramos desde los hogares, la refrenda la escuela, las valida con el color piel, entonces ellas hacen exactamente eso. Pero miren que el siguiente grupo de dibujos
hace una cosa muy interesante este siguiente collage. El siguiente collage está ubicado en Bogotá. Por, por razones y por circunstancias de la vida, estos niños casi todos son chicos víctimas del conflicto que llegan a Bogotá en situación de desplazamiento. Y este grupo nos dio otros nutrientes para la investigación. Porque miren cómo este grupo es el grupo que coloca la mayor porción de dibujos pintados con color chocolate y negro, como lo pueden ustedes observar en esa diapositiva. ¿Qué es lo que creo? Porque claro, aquí la pandemia se atravesó, no permitió regresar a los grupos, a conversar de una manera mucho más descansada con ellos, mucho más tranquila. Pero lo que ellos dicen en los talleres es que nosotros somos negros porque los otros niños en Bogotá permanentemente nos señalan que somos distintos, que usted por qué tiene ese color, que usted por qué tiene ese pelo. Y el niño se queda con esas interrogaciones de sus pares y lo pone en su dibujo infantil. Aquí hay muchas cosas también por descifrar, es decir, el juego de la raza y de la discriminación racial en ámbitos mucho más mixtos, como emocionalmente hace que haya unas situaciones o típicas o atípicas, no lo sabemos, porque nos faltan contrastes también de investigación de alto nivel en este sentido. Y este otro grupo, entonces Bogotá fue esa especie de punto de inflexión que nos permite trabajar y trajinar una colección de temas y de problemas que cargan y derivan en procesos que creo necesario escudriñar y sobre todo no dar por hecho. Y el siguiente grupo de dibujos, el siguiente caso, yo quiero, Marcia, compañeros y compañeras, que pensemos esto como un macrocaso. Este niño tiene 8 años. Este niño está ubicado en el norte del Cauca. Este niño me pone la investigación cabeza arriba, patas arriba, literalmente. Mire lo que hace este niño. Lo primero es que Santi se dibuja más grande que su papá. Aquí ya hay una primera comunicación. Yo soy más grande que mi papá. Segundo, Santi los rostros de sus cuerpos los pinta de manera indistinta, digamos para nada cercano a esto que podríamos llamar realismo identitario. Santi entonces pinta los miembros del cuerpo con negro. Cuando Santi está socializando su dibujo, Santi dice, yo pinté con negro los brazos y los pies porque nosotros somos negros. Miren la comunicación de Santi. Cuando le digo, Santi, ¿y tú por qué no pintaste los rostros negros? Santi se quedó callado. Hasta ahí llegó Santi. Entonces, ¿por qué me pone la investigación patas arriba? Porque cuando yo recorto los rostros, hago el collage para divulgar la investigación, yo estoy contando con la cara, con ello que no podemos cubrir. Y Santi entonces me dice, claro que yo puedo cubrir mi cara, yo puedo utilizar una máscara, o yo me veo así, yo me reflejo en el espejo así. Y lo hace no solamente para él, sino para la figura afectiva más importante de Santi, que es su papá. Y además él dice, es que con mi papá juego fútbol. Entonces Santi, si yo fuera a ubicar a Santi en una escala de realismo identitario, Santi me totea la escala, ¿sí? Porque sería falso colocar a Santi en identidad realista. Pero cuando Santi me pinta los miembros, los ganchos del cuerpo, sus manos y sus pies con negro, Santi me corrió la teja. Santi me dejó turuleta. Entonces, yo creo que aquí hay un macro caso. Alguien me dijo, es que Santi tiene una identidad disociada. Bueno, yo no me podría atrever a decir eso. Seguramente tú desde la psicología tienes alguna interpretación.
Pero yo creo que esto definitivamente nos manda una cantidad de elementos, de desplazamientos epistémicos que definitivamente valdría la pena, entre otras, armar macrocasos de dibujo infantil en zonas de comunidades negras, en zonas de comunidades mestizas, en ambientes rurales, en ambientes citadinos, con población en situación de desplazamiento, en situación de discapacidad, etcétera. Este es un mundo grandísimo, gigantesco. Yo quisiera tener plata y energía para irme a todo lado, a todo pueblucho, a todo rincón de la geografía colombiana y hacer esto, compararlo, analizarlo, conversarlo y enviarlo sobre todo a la agenda antirracista. Entonces yo quiero ir dejando por ahí para que tengamos el tiempo de conversar, mostrando, digamos, estos hallazgos, diciendo que ahí hay unos temas que para nada son típicos, por lo menos no en la literatura que yo revisé, y que la bondad, digamos, de un estudio de estos es que está la voz y la vocería en los propios renacientes. Así que muchísimas gracias nuevamente, Marcia, por estar aquí, y entonces el micrófono es tuyo. María Isabel, muchas gracias por este esfuerzo intelectual, social, político, histórico. Yo creo que lo que has puesto en escena tiene que ver justamente con eso que solemos llamar algunas las memorias mitocondriales, que no solo el movimiento social afrodescendiente ha puesto de lado, sino que la sociedad y la historia de la humanidad también ha rezagado, ¿no? Y tiene que ver con esas historias de las mujeres y principalmente las mujeres étnicas, concretamente las mujeres afrodescendientes, negras, que no se han contado, y tiene que ver con estos vaciamientos de sus cuerpos que narran historias, ¿no? Que portan en cada una de sus partes unas historias cargadas de dolor, pero también de esfuerzos, de luchas, de transformación, y eso no se dice. Entonces creo que es muy revelador, uno, tus diapositivas cuando ponen en el centro el debate de cómo estas infancias nos llevan no hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, el pasado nuestro no está atrás, como dicen la metáfora africana, sino delante, porque los niños lo que hacen es conectarnos justamente con esas historias de las memorias de las mujeres, que son las memorias mitocondriales de las que habla la ciencia, y que lastimosamente ni la pedagogía, y yo diría que ni la psicología y muchas otras disciplinas han logrado poner en diálogo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tenemos es un gran aporte desde tu lugar de enunciación, y pones en discusión un tema que tiene que ver no solo con esto que tú llamas el sufrimiento racial, o que se conoce como el sufrimiento racial, sino también el tema de la dimensión de la salud mental, que yo creo que en el contexto sobre todo de la población afrodescendiente se ha vuelto una figura un elemento de lujo, ¿no? De privilegio. Es decir, las personas afrodescendientes ni siquiera se enuncian sus dolores o sus orfandades o sus ausencias como una situación de falta de salud mental, ¿no? Se le atribuye a otra serie de circunstancias o de situaciones, porque la salud mental, quienes pueden darse el lujo de hablar de que tienen alguna alteración o problema de salud mental, es aquellos que tienen la posibilidad aún de pagar este servicio, porque no se entiende todavía como un elemento de salud pública. Y al no ser un aspecto de salud pública, o por lo menos en su materialización como tal, pues sigue siendo un elemento lejano para que las poblaciones afrodescendientes problematicen su realidad y logremos también las actorías que atienden estas circunstancias de la población reconozcan allí o empecemos a indagar cuáles son esos determinantes sociales, ¿cierto? Históricos, políticos, que afectan el bienestar, ¿sí? O el vivir sabroso que hablan colegas, amigos nuestros de la población afrodescendiente, y efectivamente a los que tenemos que poner en el centro de esta discusión principalmente tienen que ser a los niños y niñas. ¿Y por qué a ellos? Pues porque son los que todavía siguen cargando en sus hombros y en sus pupitres y en sus colores
los sufrimientos de un tema no resuelto por los adultos, por una sociedad adulta, ¿sí? Que no ha querido asumir con determinación el tema del racismo como una realidad, ¿sí? Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de los adultos, hombres y mujeres negros afrodescendientes, que en últimas también se configuran como víctimas en este contexto, si lo podemos llamar así, sino hablo de una sociedad en su conjunto que no se ha interpelado frente al tema de la identidad y al tema del sufrimiento que genera el estigma, que genera la racialización del otro, que genera el vaciamiento del otro, que genera la cosificación del otro. Y en ese sentido, mi querida María Isabel, usted en un acto de profunda lucidez, como no podría uno sorprenderse de parte suya, pone el dibujo como un elemento revelador. Y yo quisiera contarles que, si bien es cierto, el dibujo no hace magia. Algunos podrían pensar que uno con el dibujo pues es como el tarot, que va a develar como elementos que están allí y que van sobre todo a generar diagnósticos de manera directa. No, el dibujo tiene un poder, por un lado, que evoca la espontaneidad del sujeto, y sobre todo cuando se habla del niño, aparece con ese carácter muy desprevenido, que yo creo que esa es la potencia del dibujo. No hay una carga, no hay una intencionalidad, y sobre todo en las primeras etapas del niño de plasmar una realidad desde lo consciente, por lo menos no. Ahí es donde entran ya los profesionales, los psicólogos, y yo también tengo que ser respetuoso y decir que efectivamente soy psicóloga, pero mi campo de actuación no es la psicología clínica, pero sí hay un lugar que me ha permitido enriquecer la mirada, y es el lugar de la interseccionalidad, es decir, cómo cuando tú tienes una formación disciplinar y te empiezas a mover en los campos de lo social, ¿cierto? Aún de lo político, de lo cultural, pues logras interceptar estas miradas para tener unas lecturas mucho más ricas de una realidad. La psicóloga de hace algunos años, cuando se graduó de la universidad, que tenía una mirada mucho más clínica de la realidad del otro, de la otra, hoy yo no me planteo solo desde ahí, porque hoy Marcia Santa Cruz y muchos profesionales tenemos la bondad y la posibilidad de ampliar nuestro campo de actuación, nuestro campo de profesional, para problematizarlo con otras realidades, y esas realidades atraviesan el cuerpo racializado, el cuerpo de la etnicidad que representa nuestro país, en el caso de nosotros como hombres y mujeres negros, afrodescendientes, palenqueros raizales, ¿cierto? El cuerpo de nosotras como mujeres, que es otro campo en disputa, ¿cierto? Que también está ahí en tensión permanentemente, y que está también con unos silencios que ha tenido que acarrear, y que el dibujo, por eso, en el caso de las niñas, se vuelve una herramienta transformacional y que abre una puerta a esa gran caja de Pandora silenciada por muchas circunstancias, por las abuelas de nuestras abuelas, ¿sí? Y que ellas empiezan a generar lo que llamaría una gran amiga el ejercicio del conocerse para reconocerse, ¿no? Cómo a través del dibujo y con un acompañamiento efectivo y profesional pueden generarse estos espacios de autoidentificación, de reconocimiento, de reafirmación en mí misma, pero también en el otro y en la otra. Por eso no es gratuito que hoy la dimensión o la línea de la etnoeducación se vuelve una herramienta poderosa para resignificar las identidades, para resignificar la identidad también individual del sujeto, pero sobre todo esos estadios mentales que permiten a un niño o una niña reconocerse como parte de una historia, de un contexto, de una cultura. Dicho esto, creo que habría que entender también que el dibujo pues da cuenta de elementos creativos, pero también da cuenta de esos elementos, como decía al comienzo, silenciados, ¿cierto? Que el aula aún no ha problematizado, ¿sí? Que la academia y la escuela en sus materiales pedagógicos sigue naturalizando, y lo que es peor, sigue invisibilizando y neutralizando y
homogenizando, negando esa identidad que funge no solo desde una realidad per se, de un cuerpo que se materializa, sino una realidad que no permite con ese color piel dar cuenta de una historia que está allí y que no se ha puesto en discusión ni social, ni política, ni comunitaria. Es decir, cómo logramos nosotros que el color piel deje de naturalizarse en el contexto educativo y que se problematice desde el currículo. No es suficiente, y el esfuerzo tuyo es ingente, pero no es suficiente con que una investigadora que logra percatarse de un fenómeno como el que narras en la escuela aquella, que los ancestros y los dioses son maravillosos, y ponerte en ese contexto donde logras develar una realidad que estaba allí, calladita, no es suficiente, sino que necesitamos que ese puñado de mentes brillantes y que tienen ese gran poder, que es el maestro y la maestra, logren ser conscientes de esa vara mágica que tienen para resignificar una realidad que al día de hoy, con todos los esfuerzos de política pública, de acciones afirmativas, de marcos normativos y demás acciones que se han llevado a cabo y que son importantes, no podemos decir que no se han hecho cosas, siguen siendo insuficientes para poder sacar esa dignidad de la diversidad, ¿cierto?, del otro, no solo para el que la vive, sino para el que es distinto. Ahí es donde nosotros haríamos el punto de ruptura. Como el niño no negro, o el niño no afrodescendiente, o el niño no indígena, logra entender que el color piel no es el color universal, y que hay unas diversidades que atraviesan la emocionalidad del otro y que requieren ser validados por sí mismo, o sea, por el sujeto que es étnico, pero también por el otro que representa un elemento importante en las relaciones sociales, en las relaciones para construir vínculos mucho más orgánicos, mucho más armoniosos entre sujetos que cohabitan y que conviven en un contexto social particular. Yo quería compartir algo que tengo por aquí frente al tema del dibujo, y creo que también nos da cuenta, y es que uno podría pensar que el dibujo es lineal, ¿no? Y el dibujo también tiene sus etapas, y es tan potente, y es una herramienta tan vinculante en términos de lo social y lo cultural, que la primera etapa que tenemos como niños es el garabato. O sea, ya estamos diciendo que casi que desde el primer añito de vida, tu forma de conectarte con el mundo es con el dibujo. Y ese garabato empieza también a manifestar una serie de cosas que dan cuenta de cómo el niño está interactuando con el mundo, la tomada del lapicero, o sea, esa motricidad fina o esa motricidad que empieza a desarrollar a partir de la toma del lápiz. Ahí hay un vínculo muy importante. O sea, no solo es lo que plasma en el papel, sino el ejercicio de tomar un lápiz para representar su mundo. Eso es poderoso. Y cómo eso va evolucionando, cómo ese representar su mundo va evolucionando ya a partir de los 4 a los 7 años en lo que llaman lo preesquemático, cómo ese niño, esa niña, sienten la necesidad de ir dándole forma al mundo con el que interactúa, desde su visión, desde su interpretación, ¿no?, desde su sentir, pero que también sigue dando puntadas muy fuertes, muy contundentes de que hay una relación directa. Y yo voy a tratar de ir llevando estas etapas del dibujo con las niñeces de Goré, que es un poco también lo que tú has venido hablando. Quiere decir que si ya hay una conexión tan potente del dibujo con la historia, ¿cierto?, hay unas historias que nuestros niños y niñas no dibujaron. Preguntémonos si las niñas y niños en la época de la esclavización tuvieron la posibilidad de tomar el lápiz y el papel. ¿Cómo representaron el mundo en ese contexto? Y si se dio esa etapa. Porque si los autores determinan o establecen que el dibujo es un elemento estructurante en el desarrollo evolutivo del sujeto, del ser humano, y si nuestras niñeces negras, afrodescendientes, africanas, no vivieron esa etapa por las circunstancias de la esclavización, ¿qué hay allí? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Cómo nos estamos configurando cuando somos adultos, María Isabel? Si yo no logré empezar desde mi primera etapa
¿sí? A garabatear, ¿cierto? A pasar por mi etapa preesquemática, por mi etapa esquemática de los 7 a los 9 años, hasta llegar a lo que llaman la pseudo. Ahí hay un caso, perdóname. Sí. Te escucho. Estaba pensando justamente en lo que acabas de decir, porque yo creo que necesitamos configurar casos que alineen las demandas de reparación histórica, no solamente, digamos, en términos de lo administrativo y de toda esta cosa, sino de la discusión emocional de la esclavitud. Entonces, ¿cómo a ti te quitan 4 siglos donde no dibujaste, donde no graficaste, a ti te quitan 4 siglos donde era imposible conectar el lápiz, la emoción, la posibilidad de ser niño y autonarrarte, y cómo hoy estos nos están revelando que esa ausencia pesa y que tiene todo por decir en el mundo contemporáneo de las emociones vividas, ¿sí? De la manera en la que nos encontramos con estos giros emocionales y damos cuenta del mundo. Así que yo sí creo que eso, o sea, lo que estás diciendo es muy importante e impactante en términos del futuro de esta discusión y de la manera en que los chiquitines nos la están poniendo de frente. Lo que pasa es que no lo habíamos visto, sí, pero ellos no lo están diciendo, no lo están fraseando ahí de una manera concreta y directa. Totalmente, sí. Totalmente. Y esto hay que conectarlo también con las agendas, porque a veces parece que hay una fragmentación de los discursos, ¿no? Y por un lado está la institucionalidad, por otro lado están las dinámicas socioorganizativas y por otro lado las narrativas también del dolor que viven, que siguen viviendo los cuerpos de hombres y mujeres racializados. Y yo creo que no tendría que ser así, porque justamente la forma de perpetuar esos dolores es la fragmentación de esa preocupación y esa tensión que percibe el sujeto racializado por parte de quienes han históricamente ejercido las opresiones, ¿no? Y ahí se le viene a uno la memoria, pues justamente un Freire cuando dice, no, es que la filosofía del oprimido justamente tiene que poner en el centro al oprimido para que pueda narrar desde su propia voz su dolor. La narrativa del dolor es una forma de sanación y en ese sentido el dibujo también se vuelve una herramienta sanadora para el niño en cuanto permite que funja de manera espontánea, creativa, ¿cierto? Y con mucha fuerza, realidades ocultas que ni siquiera los vínculos más estrechos como los parentales pueden develar. Entonces, allí hay un elemento fundamental, y cuando digo estas agendas tiene que ver con el Decenio Internacional Afrodescendiente, un decenio que dice hablar de la justicia, reconocimiento y desarrollo. Pues ese reconocimiento pasa por poner en la discusión y en el centro de los debates las niñeces, los niños y niñas negros, afrodescendientes y africanos del mundo. Es decir, ¿dónde están? ¿Cuál es la deuda que les hemos indilgado, ¿cierto? Por estas no atenciones históricas de décadas, de siglos. ¿Cuál es la maleta que les estamos heredando a ellos y a ellas por unos silencios y unas omisiones y unas orfandades no atendidas? ¿Sí? Que tienen que ver con debatir los temas que pasan por el cuerpo. Es que no es un tema que yo pueda aislar, no es un tema que el niño pueda o la niña pueda dejar de lado y llegar de manera aséptica, entre comillas, a la institución educativa sin politizar su realidad. Es que su realidad está per se en su cuerpo. El cuerpo, es decir, el color del cuerpo tiene una realidad. Y aunque hay unas teorías, el colorismo y todo esto siguen dando su debate, porque efectivamente cuando hablamos de racismo pareciese que no es tan importante el tono, sino la negritud como una cosa amalgamada, y sabemos que no. Sabemos que justamente ese amalgamar la negritud como un todo también ha dejado por fuera esas intensidades del color que son las que jerarquizan y marginan. Y eso es una realidad. Entonces, el niño que vive estas realidades, que enfrenta estas realidades, también tiene
tiene derecho a un duelo, y el duelo no será posible si desde la escuela y desde las figuras de autoridad, que son los maestros, que son sus padres, pero que también es la institucionalidad, como la gran mamá o papá, es decir, esa gran matria o patria, como lo quieran llamar, que representa también un poder y una capacidad de transformación si el niño o la niña no lo ve venir desde allí a través de unas políticas públicas con público, y en este caso el público son los niños y las niñas. La política pública con público, pensando en las niñeces y unas niñeces que recojan, que sean atendidas desde un enfoque diferencial y desde una perspectiva interseccional, tiene que escuchar las voces y tiene que ver los dibujos y tiene que leer los silencios y tiene que leer las ausencias del aula de las niñas y los niños negros afrodescendientes. Ahí hay unos mensajes, la ausencia de un niño o una niña es un dibujo metafórico que hay que interpretar. El silencio ya biológico, físico de un niño o de una niña es un dibujo que la institucionalidad tiene la obligación de interpretar, de entender y de buscar las ayudas para ver cuál es el dolor que le acontece a ese silencio de ese niño, qué hay detrás de ese silencio, qué hay detrás de ese dibujo con máscara. No es tan simple, María. No sé tú qué opinas de esto que estamos compartiendo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que estos descuidos nos están costando mucho, estos silencios, estos vacíos. Creo también que viene una generación de gente muy dispuesta a decir, esto se tiene que cambiar, esto se tiene que transformar. Lo que hacemos permanentemente, tú desde tu esquina, yo desde la mía, con los grupos de maestros, pues que quieren escuchar algunos elementos, pero que realmente nos falta todavía esos hilos conductores, esos vasos comunicantes, para decirle, por ejemplo, al ICBF, en la atención a la primera infancia, a usted no le puede faltar una especie de códigos que le ayuden a los niños a plantearse unos elementos de bienestar a partir de la oferta que el ICBF le hace a los niños en cada esquina de este país. Creo que la posibilidad de que esa gran institución que representa el ICBF, que en algunos momentos es la esperanza también de muchos niños, incluso de comer, de tomarse una coladita, de tomarse una bienestarina, no puede quedarse en un tema asistencial, porque los elementos simbólicos son tan importantes como comer, como dormir, como las funciones esenciales de este mundo. Así que yo creo que lo que tenemos es trabajo. Ahí está este pequeñísimo aporte y bueno, en algún momento lo podamos seguir conectando y de forma profunda con los distintos actores que tienen que ver con el presente, con el futuro, porque esa idea de que los niños están atrás, a mí me parece que así no puede ser. Me parece que esa leona que está detrás de su parentela, de sus crías, es la imagen que necesitamos tener presente todo el tiempo, porque los niños están aquí con nosotros, están a los lados y deberíamos ponerlos al frente porque es la opción de transformación y de mejora de una sociedad como la que tenemos. Así que no, qué interesante. Yo antes de irnos, quisiera hacer un comentario más y justamente tiene que ver con ICBF. Tú sabes que desde la Corporación Amigos de la UNESCO hemos venido siendo operadores de algunos programas que tiene el ICBF que nos parecen muy oportunos, y uno tiene que ver con esto de territorios étnicos con bienestar y generaciones con bienestar. Ahí hay una intención válida, potente, es decir, ya que dentro de la institucionalidad se contemple el diseño de políticas o de programas que atiendan de manera diferenciada a la población afro. Digamos que se ve con buenos ojos. Sin embargo, y esto lo hemos venido diciendo en los distintos espacios de aún el Ministerio de Salud, es fundamental que sigamos profundizando en las dimensiones y reinterpretando esto que entendemos por enfoque étnico diferencial afrodescendiente. No podemos hablar de un enfoque étnico diferencial afrodescendiente cuando seguimos llegando a los territorios con formas de alimentación no propias de los territorios, por decir algo, del Pacífico, ¿sí? Total, que no se corresponden ni con las
es violencia. Es violencia, ¿sí? Entonces, ahí hay una ruptura profunda y nosotros le hemos venido diciendo, si hablamos de enfoque étnico diferencial afro, no puede ser un embeleco del lenguaje, ¿sí? No es un adorno, debe haber una responsabilidad de aproximación desde lo territorial, desde lo cultural, desde lo étnico y desde también acercarse a las experticias del territorio. Hay que buscar gente de los territorios que conozcan de estas realidades y que logren desde allí problematizar y ahondar y complementar, digamos, esas miradas. Por lo tanto, el ICBF tiene un interés que requiere de un mayor esfuerzo y de una mayor apuesta en términos de política pública para poder hacer de esos programas que ya existen, programas transformacionales que reviertan estos dolores del racismo, ¿cierto? Y que logren ponerse al día, por así decirlo, con esas ausencias de la historia, ¿sí? esos rezagos de la historia que siguen pasándonos cuentas de cobro. Así es, así es, así es, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esta conversación además debería seguir, deberíamos tener la ventana abierta para seguir conversando de cómo se siguen interpretando no solo los dibujos, sino otros formatos que nos inventemos para pillarnos en las narrativas de los más pequeñitos, las posibilidades de que de transformación de la sociedad con ellos a bordo, porque ese silencio termina siendo muy costoso en la sociedad. Para nadie es un secreto, el paro histórico que acaba de pasar fue un paro donde la gente no se escuchó, donde el gobierno no escuchó a la gente y nunca calculó las dimensiones de esa no escucha iba a acontecer en esta nación. Así que yo creo que cada vez nuestra gran misión es afinar esos canales de comunicación, encontrar los elementos que nos hagan llegar a una mesa de discusión y resolver nuestras diferencias y nuestras tensiones de una manera, incluso que esas lecciones aprendidas les sirvan a nuestros niños para seguir el camino, para proseguir lo ya andado y lo que nos falta por andar. Así que vuelvo a agradecerte tu tiempo, tu amor por este tema y seguir afinando nuestras conversaciones. Yo seguramente entonces volvemos a conversar, a poner en nuestra agenda otro momento con Canal Afro, con nuestra audiencia, con la gente que sigue estos debates y ojalá cada vez podamos sensibilizar a un grupo mayor de ciudadanos, de ciudadanas, de jóvenes, de mujeres, que bien hacen su trabajo y que cada vez le podemos entregar mejores herramientas justamente para que esa agenda nos devuelva posibilidades esperanzadoras de vivir en un país como Colombia. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias a ti y a Canal Afro por esta bella oportunidad. Seguimos caminando.